El duelo es una de esas experiencias que, bueno, nos toca a todos, de una forma u otra. Te golpea como una ola que no ves venir y de repente la realidad que conocías ya no es la misma. Y aunque es algo universal, cada quien lo vive a su manera. Es un viaje único. Esta frase creo que lo resume todo, ¿no? No se trata de borrar el pasado, sino de encontrar una nueva forma de llevarlo con nosotros. A través de la historia de una persona, vamos a ver qué significa realmente ese viaje de transformación. Bueno, pues empecemos con nuestra historia. Vamos a conocer a Mateo, un chico de 17 años que está lidiando con un vacío enorme, uno que parece imposible de llenar, la muerte de su papá. A veces, un simple objeto puede cargar un peso increíble. Para Mateo, esa silla vacía en la cocina, la de su papá, no es solo un mueble, es un recordatorio constante, silencioso, de que algo fundamental en su hogar simplemente ya no está. El duelo, de alguna manera, ha levantado un muro invisible alrededor de Mateo. Con su mamá, Mariana, ya casi no habla. Con sus amigos, aunque lo intentan, se siente totalmente desconectado. Y su casa, que debería ser su refugio, ahora es un lugar que evita. Está, digamos, atrapado en su propia isla de tristeza. Y por si la ausencia no fuera suficiente, Mateo carga con algo más, la culpa. Todas esas palabras que no dijo, los te quiero que se quedaron en el aire, lo persiguen y hacen que todo duela todavía más. Para entender de verdad lo que está viviendo Mateo, vale la pena echar un vistazo a la psicología del duelo. Vamos a intentar ponerle nombre a lo que siente, a la anatomía de su dolor. Miren, el duelo no es una línea recta, para nada. Es un caos, un torbellino de emociones que a veces se contradicen. Tristeza, claro. Enojo, por supuesto. Pero también alivio. Sí, alivio. A veces, después de una enfermedad larga, la muerte puede sentirse como una liberación. Y aunque es difícil admitirlo, aceptar todas estas emociones es clave para poder sanar. Freud nos dio dos ideas que son súper útiles aquí. El duelo, digamos, es el camino, es el trabajo que hay que hacer para transformar ese vínculo con la persona que se fue. La melancolía, en cambio, es cuando ese proceso se atasca. Es cuando sientes que no solo perdiste a alguien, sino que te perdiste a ti mismo en el proceso. Y para un adolescente como Mateo, esto es doblemente complicado. ¿Por qué? Porque está en la edad en la que se supone que debe empezar a separarse de sus padres, a encontrar su propia identidad. Pero la muerte lo interrumpe todo de una forma brutal. ¿Cómo te enojas o te diferencias de alguien que ya no está ahí? Pero a veces, justo en medio de toda esa oscuridad, aparece una luz, un encuentro inesperado que puede cambiar la perspectiva y ofrecer una nueva forma de entender el dolor. Y aquí entra Renata, un personaje fascinante. Ella usa el humor negro, el sarcasmo, no para negar lo que siente, sino como una forma de manejarlo. Es como su armadura, pero también es su manera de conectar con otros que entienden ese lenguaje secreto del dolor. Pensemos un momento en esta frase, porque es muy poderosa. La distinción que hace Renata es fundamental. No está hablando de un deseo de desaparecer, sino de una necesidad desesperada de que el sufrimiento pare. Y esa es una verdad psicológica importantísima. Muchas veces el impulso no es un deseo real de morir, sino un intento de escapar de un dolor que se ha vuelto intolerable. Entender esta diferencia cambia por completo la manera en la que podemos ayudar a alguien que está en crisis. Todo esto nos lleva a una idea central. Sanar no es algo que simplemente pasa con el tiempo. Es un trabajo activo y consciente de reconstruir la memoria. El terapeuta de Mateo, el Dr. López, se lo explica muy bien. A veces, el trauma de los últimos días, del hospital, de la enfermedad, es tan fuerte que opaca todo lo demás. Es como si esa última imagen se quedara pegada encima de todos los recuerdos felices. Por eso le propone un ejercicio que parece simple pero que es muy potente. No se trata de olvidar lo malo para nada. Se trata de, conscientemente, hacerle espacio a lo bueno. Es un acto deliberado de reclamar la historia completa, no solo el final. Y poco a poco, empieza a funcionar. El primer recuerdo que aparece no es del hospital. Es en el patio de su casa, el sonido de una guitarra y la voz paciente de su papá. Y luego llega otro, algo súper cotidiano, simple, pero lleno de calor. El olor a panqueques, el ritual de los domingos por la mañana. Y otro más, la emoción, el miedo, la voz de su papá diciéndole tranquilo, yo te sostengo. Este trabajo, este esfuerzo de recordar es la esencia de atravesar el duelo.
Y todo este trabajo interno le da a Mateo la fuerza que necesitaba para enfrentar el otro gran problema, el silencio que se había instalado en su propia familia. Esta desconexión era terrible. Madre e hijo, ambos atrapados en sus propias ideas, convencidos de que el otro los había abandonado, cuando, en realidad, los dos estaban perdidos en el mismo laberinto de dolor. El verdadero cambio llega cuando por fin se atreven a nombrar lo que duele, cuando empiezan a hablar de él, de su papá y esposo, y a recordar detalles chiquitos como los panqueques quemados. Ahí es cuando el muro entre ellos empieza a caerse. Y esto nos enseña algo fundamental. El duelo se siente como la experiencia más solitaria del mundo, pero muchas veces la sanación está en la conexión. Esos lazos familiares, aunque se tensen, pueden ser la red que te impide caer. Al final, la pérdida nos cambia para siempre. Eso es un hecho. La muerte no se lleva a las personas por completo, nos deja con una elección. La ausencia es real, pero la memoria es algo que construimos. Así que la verdadera pregunta no es cómo olvidar, sino cómo vamos a elegir recordar. ¿Qué historia vamos a contar sobre quienes ya no están?